Queridos hermanos, este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. A través de la liturgia, la Iglesia celebra de manera inmediata la resurrección de Cristo, su victoria sobre la muerte, y quiere comunicarnos a toda la tierra el gozo de esta victoria, de Cristo que vive y que está junto a nosotros, camina con nosotros, nos da a comer su pan, su cuerpo, su carne sacrificada en la cruz y resucitada en la resurrección. En las lecturas de este viernes de Pascua hemos escuchado el relato de los Hechos de los Apóstoles, en que comienzan las primeras dificultades y las primeras persecuciones a los cristianos por ser cristianos. Pedro ha predicado acerca de Jesús y ha testificado esa verdad de la resurrección del Señor con la curación del paralítico en la puerta del templo. Y las autoridades no permiten que Pedro siga predicando, que los apóstoles sigan hablando de Jesús, y les llevan a la cárcel, prisión preventiva, y al día siguiente son juzgados. Y Pedro pregunta: ¿pero por hacer el bien nos acusáis y nos condenáis? Si hiciéramos el mal, pero estamos haciendo el bien, hemos curado a este paralítico, anunciamos la victoria de Jesucristo, etcétera, ¿no? Y aprovecha Pedro para una explicación. La piedra que desecharon los arquitectos, vosotros habéis matado a Jesús. Dios la ha elegido como piedra angular. Dios ha puesto el quicio de la salvación en su Hijo Jesucristo, el Verbo hecho carne, hombre como nosotros. No se nos ha dado otro nombre en el cual podamos ser salvados. Es esta propuesta desde el primer momento. Jesucristo es el único Salvador de todos los hombres. A lo largo de la historia ha habido muchas propuestas de salvación y todas tienen elementos de verdad, pero las que brotan del corazón humano se quedan a medio camino. Y las que brotan de la revelación de Dios no llegan del todo. Solo Jesucristo, que es el Hijo eterno, Dios como su Padre y hombre como nosotros, ha podido unir estas dos orillas, estos dos polos en su corazón humano. Y por eso Él es el Salvador, no uno de tantos, ni siquiera el mejor, el único. Así lo presenta San Pedro en el primer discurso a la primera comunidad. No se nos ha dado otro nombre en el que podamos ser salvados. Pero y entonces las otras experiencias religiosas, los otros caminos de salvación, pues todos tendrán y tienen sus elementos de verdad, y por eso es posible el diálogo interreligioso, el diálogo de experiencias o intercambio de unos con otros a lo largo de los siglos, pero han de medirse con esta medida, nada menos que Dios en persona, hecho hombre del todo y de verdad. Es decir, Jesucristo será la norma, será la medida de hasta dónde y cómo la salvación, que puede estar como semillas del Verbo dispersa en tantas experiencias y en tantas situaciones religiosas, como ahí está Dios actuando. Lo ha hecho porque solo hay un plan de salvación, no hay varios. Y el plan de Dios es enviar a su Hijo y en su Hijo dárnoslo todo. Y esto que Jesucristo ha realizado en su muerte y resurrección, la Iglesia lo sirve continuamente en la Eucaristía, en los sacramentos, en la palabra, a tiempo y a destiempo, con persecuciones o en prosperidad, en momentos de dificultad o en momentos de confort. La Iglesia tiene esta preciosa tarea, como Pedro y los apóstoles, anunciar la victoria de Cristo sobre la muerte, hablarnos del cielo,
y desde ahí comprometernos a la tarea de transformar este mundo. No son dos cosas opuestas. El trabajo por la transformación de este mundo, el trabajo por hacer un mundo nuevo, precisamente el creyente que tiene abiertas las puertas del cielo tiene más fuerza, más esperanza. A prueba de todo, incluso ni la muerte puede vencer esa esperanza personal que a cada uno nos llega de la victoria de Cristo y que a la vez es una esperanza colectiva, pero no sustituye la colectiva a la personal. Aquello de que, bueno, la causa continúa, no sabemos en quién y cómo, no llena el corazón. El corazón humano exige una respuesta de salvación personal. Bueno, ¿y yo qué? Sí, la causa puede seguir, ¿y yo qué? Pues tú eres amado, eres salvado, eres perdonado, y a ti te llega la salvación de Cristo a través de su Iglesia Santa. Y en el Evangelio hemos escuchado otra más de las apariciones de Jesucristo resucitado. Dice el mismo Evangelio, la tercera que Jesús hace a los apóstoles, pero ella había hecho otra a las mujeres, otra a María Magdalena. Por tanto sería la quinta y ahí estamos, en el viernes ya de la semana de Pascua. Es igualmente muy bonito el relato, como todas y cada una de las apariciones. Se produce junto al lago de Genesaret o al lago de Galilea, en la parte norte de la tierra de Jesús. Un lugar precioso. Cuando uno visita aquellos lugares santos, parece como que Jesús nos va a sorprender, porque el paisaje es el mismo que en el tiempo de Jesús. Y allí estaban, fueron 6 y Pedro 7, se fueron a pescar y no cogieron nada en toda la noche. Y aparece ahí un personaje a la orilla, un personaje que les dice, echad las redes. A la derecha echaron las redes y tuvieron una pesca abundantísima. Después nos dicen el número, 153 peces de los grandes. Y cuando estaban en ese milagro, Juan, uno de los 2 zebedeos que habían ido con Pedro, además de Tomás, Natanael y otros 2 que no nos dicen el nombre, dice, es el Señor. Ese reconocer que es Jesucristo resucitado es un conocimiento fruto del amor, fruto de la fe. Destaca en el Evangelio cuando dice, se asomó Jesús allí a la orilla y nadie le conocía, no sabían que era Jesús. Y esta confesión propia del amor del discípulo amado, es el Señor. Y por último, nadie se atrevía a preguntar, porque todos sabían que era el Señor. Por tanto, el relato es como una revelación progresiva de Jesucristo a sus apóstoles, a los que están dispuestos a acogerle, y Él les da esta señal de la pesca milagrosa y después desayuna con ellos y comparte con ellos en la orilla, dándoles el pan. Lo tomó, lo repartió, nos suena a la Eucaristía. Es en la Eucaristía donde volvemos a encontrar a Jesucristo cada vez que celebramos este misterio. Pues que la Eucaristía de hoy y la de todos los días cuando la celebramos nos dé o nos aumente la capacidad del amor y de la fe, por la cual seamos capaces de reconocer al Señor. Cuando las cosas van bien, nos olvidamos de Dios, saberle reconocer y decir, es el Señor el que está actuando. O cuando las cosas van mal, a veces oprimidos por la angustia, el miedo, la tribulación, nos olvidamos de Dios. También en esas circunstancias podamos decir con una fe crecida, es el Señor, es Dios el que está actuando. ¿No lo veis? Claro, no lo ve el que no tenga esta perspectiva de fe. El tiempo de Pascua quiere darnos esta perspectiva de fe, esta luz nueva para ver la realidad como Dios la ve,
y poder descubrir en lo que cada uno está viviendo hoy esa presencia del Señor. Es el Señor. Qué bonita es esa expresión del discípulo amado, que a todos nosotros nos quiere transmitir la misma certeza, con toda delicadeza, poder reconocer a Jesús en la Eucaristía, en las circunstancias de la vida diaria, en el trabajo que realizamos, en las penas y dolores que sufrimos. Es el Señor y Él viene a salvarnos. No hay otro en el cual podamos encontrar salvación, solo Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.